Buenos días, y que habla Ignacio González Martínez, presidente de la Sociedad Química de México. Les da la cordial bienvenida y les agradece el haber acudido a nuestra convocatoria al cuarto webinar asociado con esta pandemia que nos preocupa y nos ocupa a todos, la COVID-19. El tema del webinar de hoy es el origen de COVID-19. La doctora Laura Domínguez de la Facultad de Química es la que nos dará esta charla el día de hoy. La Sociedad Química de México, SQM por sus siglas, es una sociedad que agrupa a profesionales y estudiantes de las ciencias químicas, además de aquellas personas interesadas en el desarrollo y fortalecimiento de la química en el país, tanto del sector industrial como del académico. Te invitamos a afiliarte. Como vuelvo a decirles, le damos la bienvenida a la doctora Laura Domínguez, cuyo seminario es el origen del COVID, lo que se sabe, lo que se supone y las teorías del complot. La doctora Laura Domínguez estudió la licenciatura en Química en la Facultad de Química de la UNAM, realizó estudios de posgrado en Ciencias Bioquímicas, la maestría en el Instituto de Biotecnología en Cuernavaca y el doctorado en la Facultad de Medicina, habiendo obtenido su grado de doctora en 2012. Durante sus estudios de maestría, tuvo la oportunidad de realizar una larga estancia de investigación en la Universidad de California en San Francisco con el profesor Matt Jacobson. Fue laureada con un reconocimiento internacional, el programa Faculty of the Future de la Schulenberg Foundation, que le permitió llevar a cabo una estancia postdoctoral en la Universidad de Boston entre 2012 y 2014 bajo la dirección del profesor John Straub. Más de 30 artículos de investigación, JACS, PNES, Chemical Science, Chemical Neurosciences, Physical Review Letters, entre otros. Tiene un grupo de 10 estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. Gracias, Nacho, por la presentación. Entonces, bueno, pues comenzamos. Les quiero contar, ¿no? Al principio, cómo fue que empezó el interés en mi grupo por el SARS-CoV-2. Yo imparto una clase que se llama Simulación, Introducción a la Simulación Molecular en la Facultad de Química. Es de los últimos semestres para la carrera de Química. Y en esta clase les enseñamos a los alumnos a programar, ¿no? A programar en Python. Y entonces, bueno, pues me gusta poner ejemplos que vayan al día, ¿no? Para que sea de interés para los estudiantes. Y muy al principio, cuando empezó la pandemia en enero y estaba dando clase, dije, bueno, les voy a enseñar a bajar bases de datos del Internet. Y entonces, que el alumno pudiera bajar bases de datos y hacer gráficas, ¿no? Analizarlos y hacer gráficas. Así fue que empezamos, ¿no? En la clase a hacer esta programación y empezamos a ver cómo, pues, los datos que principalmente eran en China iban aumentando, ¿no? Cada semana, ¿no? Una vez que ya tenemos el programa, lo corríamos y veíamos ahora en dónde había aparecido y de repente, ¿no? Vimos que esto iba a volverse algo imparable. Llegamos a apostar a ver si Italia llegaba a tener 10,000 casos, ¿no? Y ya a las semanas siguientes fue que ya no pudimos regresar al salón de clases. Entonces, bueno, ahí empezó nuestro interés y, bueno, estuvimos involucrados en este problema, ¿no? Que es de importancia a nivel mundial. Sin embargo, nosotros hacemos química computacional, estudiamos cómo funcionan las proteínas, cuál es la estructura de proteínas, y desde luego los virus están formados de proteínas. Bueno, empezamos. ¿Qué significa COVID? COVID, ¿no? Viene de corona, virus, ¿no? La D es de disease, ¿no? Enfermedad, y 19 es el año, ¿no? Eso quiere decir COVID-19. En realidad empezó, los primeros casos de la enfermedad fueron por ahí de noviembre y fue hasta finales de diciembre cuando el gobierno chino anunció que había este nuevo virus, ¿no? Entonces, COVID, ¿sale? Es la enfermedad causada por la infección del virus SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir SARS-CoV-2? Es Severe Acute Respiratory Syndrome, ¿sale? CoV es de coronavirus y 2 es el 2, ¿no? Hay otros coronavirus y a le tocó el número 2, ¿no? Y un virus, bueno, pues un virus es una cápsula inerte que encierra material genético,
¿sale? Pueden encerrar material genético DNA o RNA, o ADN o ARN, ¿no? Como decimos en español, yo estoy mucho más familiarizada con decir DNA o RNA. Y bueno, el punto es que cuando el virus se acerca a una célula específica, ¿no? Con la cual puede interactuar, esta va a generar un proceso de infección, ¿no? Desencadenan una serie de procesos que van a terminar con la multiplicación del virus y la destrucción de la célula hospedera, ¿no? Y entonces, bueno, aquí tenemos una ejemplificación. Aquí tenemos un virus, ¿no? Que está contactando a una proteína que está en la membrana de las células, ¿no? En la superficie de las células. Entonces la contacta, ¿no? Y si puede interactuar con ella, pues va a meter al virus dentro de la célula por diferentes mecanismos que vamos a ver un poquito y infectar a la célula. Aquí me gusta mucho decir que es un proceso de interacción porque los químicos, ¿no? Estudiamos interacciones químicas y estudiamos interacciones de una molécula con otra. En este caso es una macromolécula biológica con otra, ¿no? Con un virus que en realidad no es una cosa viva, es un conjunto de proteínas, ¿no? Que encierran material genético. Entonces, bueno, SARS-CoV-2 es un beta coronavirus cuyo genoma consiste de una sola hebra de RNA. Esto es, bueno, tenemos virus que tienen DNA, como los mamíferos, ¿no? Como nosotros. Tenemos virus que tienen RNA, ¿no? Y este es un virus de RNA de 30,000 bases, ¿no? Por eso dice aquí 30 kilobases. Esto lo hace uno de los virus más grandes que existe, ¿no? De los coronavirus más grandes que hay. Entonces, bueno, pues es un virus que encierra RNA. Dentro de los coronavirus, ¿sale? Es el séptimo coronavirus que ha podido infectar a humanos. No todos los virus pueden tener esa interacción con proteínas de humano que pueden hacer que pueda entrar el virus, ¿no? Y que pueda infectar. En realidad es uno de los 7 coronavirus que puede infectar a humano. Tenemos solamente 3 que causan neumonía mortal, ¿no? El Severe Acute Respiratory Syndrome, que es SARS-CoV, ¿no? El Middle East Respiratory Syndrome, que es MERS, ¿no? Que estos, de hecho, pues son más o menos recientes todos ellos, y el Severe Acute Respiratory Syndrome, que es el coronavirus 2, ¿no? Que es el que estamos padeciendo ahorita. Hay otros 4 virus asociados, ¿no? También coronavirus asociados a síntomas ligeros, ¿no? Que estos ni siquiera tienen un nombre muy específico porque pues no les hemos puesto mucha atención. Son virus que causan una gripa común, ¿no? HK1. ¿Y dónde están? Fíjense, es un árbol filogenético de los coronavirus. Aquí están, esto quiere decir qué tan parecidos son estos virus a otros coronavirus, ¿no? Entonces aquí están los alfa coronavirus, los beta coronavirus, ¿no? Todos estos, los gamma coronavirus, los delta coronavirus. Y dentro de estos, por ejemplo, ¿no? Aquí está H casi siempre, ¿no? De un virus es que infecta a humano, entonces COVID-HK1 es este de acá, ¿no? Asociado a síntomas ligeros, ¿no? Alrededor de toda la familia de virus, no solamente son unos los que infectan a humanos, ¿no? Es alrededor, va a haber siempre algunos cambios durante la evolución que van a hacer que un virus pueda interactuar con una proteína de humano y esta pueda secuestrarlo hacia el interior de la célula, ¿no? Causando una enfermedad. Entonces, los estudios de SARS-CoV-2, ¿no? Del virus, los vamos a centrar principalmente, uno, ¿no? En identificar el proceso de infección, ¿no? Es decir, cómo el virus puede interactuar con células a las que va a poder infectar, o bien analizar la secuencia del virus de RNA, ¿no? ¿Por qué nos interesaría cada uno? Bueno, pues porque si estudiamos cómo interactúa, ¿no? Vamos a entender cómo se mueve, cómo funciona el virus y cómo puede infectar
las células de humano. Y si analizamos la secuencia, ¿no?, de RNA, ¿no?, es decir, de dónde salió, vamos a poder inferir el origen del virus, ¿no?, y las vías que siguió para llegar a convertirse en la fuente de la pandemia. Entonces tenemos dos interacciones, ¿no?, que es de lo que somos expertos los químicos, interacciones y pues análisis de secuencia. Es interesante, ¿no?, además hablar sobre estas dos partes porque para entender la secuencia necesitamos saber pues a qué pertenece una secuencia de RNA, ¿no? Y bueno, desde luego el objetivo es pues tratar de detener el proceso de infección y pues evitar que se siga propagando este virus dentro de los humanos. Entonces, regresamos a SARS-CoV-2, ¿no? Regresando a proteínas, tenemos aquí el RNA. Si pudiéramos amplificar esta imagen que puse aquí de un RNA desordenado, ¿no?, y pudiéramos ver las moléculas que están aquí dentro, ¿no?, los átomos, vemos que está organizado este RNA, ¿vale? Está organizado en ORFs. Tenemos este virus tiene entre 10 y 14 ORFs. Eso quiere decir que es donde empieza a sintetizar proteínas, ¿no? Entonces aquí está dividido en esta imagen, ¿no?, el ORF 1, ¿no?, 1B, aquí está donde empiezas a sintetizar proteína basándonos en el RNA, y después, ¿no?, aquí termina, aquí vuelve a empezar a leer y a sintetizar esta proteína que se llama proteína S, y aquí empieza otra vez, ¿no?, y así sintetiza cada una de las proteínas. Esta secuencia va a sintetizar alrededor de 25 proteínas. Aquí la amplificación de abajo es, bueno, pues esta es una sola proteína que después con diferentes mecanismos va a ser procesada, ¿no? Es una poliproteína que después va a ser cortada por diferentes, vamos a decir, proteasas que van a generar a las diferentes proteínas más pequeñitas, ¿no? Todas con una función. Pero una de las proteínas más interesantes es la proteína Spike, ¿sale? Es esta F, aquí amplificamos esta secuencia y podemos ver la secuencia que va a generar, ¿no?, la secuencia de RNA que va a generar a la proteína Spike. Aquí tenemos, ¿no?, además podemos identificar el NTD, que es el N-terminal domain, diferentes dominios de las proteínas que van a hacer diferentes funciones. RBD es el Receptor Binding Domain, es decir, el dominio receptor y de unión, ¿no? Va a ser la encargada de unirse, la parte de la proteína encargada de unirse a la proteína de humano. Aquí se corta, fíjense, tenemos una S1 y después S2. Esta va a ser procesada, va a ser cortada una vez que ya fue sintetizada la proteína para poder entrar a humano. Después tenemos otros ligeros detalles, ¿no? El C-terminal domain, esta sección que no la conocemos muy bien porque es la parte que atraviesa la membrana, ¿no? Estas proteínas, es una proteína de membrana y no podemos identificar bien la estructura de esta región. Entonces, si la vemos, ¿no? Todo el mundo hemos visto, ¿no?, esta imagen de SARS-CoV-2, ¿no?, del virus malvado que nos tiene encerrados en casa. Entonces, SARS-CoV-2 es capaz de infectar, ¿no?, de entrar a humano gracias a la proteína Spike de la que estábamos hablando, mediante la enzima convertidora de angiotensina 2, que es la ACE2 de humano. Entonces aquí tenemos nuestra imagen del virus, ¿no? Y estas, ¿no?, ya sabemos, ya todo el mundo, hoy en las noticias, un coronavirus se llama coronavirus porque tiene estas proteínas en la superficie que parecen coronitas, ¿no? Entonces, por eso se llaman coronavirus. Entonces aquí tenemos esta proteína y la podemos ampliar, ¿no? Podemos hacer un zoom, digamos, y podemos ver la estructura de esta proteína. Fíjense, es un trímero, ¿no? Es un trímero de proteínas, es decir, esta proteína Spike que está aquí forma trímeros, es decir, 3 proteínas unidas con una simetría, ¿no? Y cada una de estas secuencias de proteína está representada distinto. Una está en gris, que es la estructura
de una de ellas, después está la blanca y después está la última en colores, ¿no? Estos colores, ¿no? Enseñan cuál es la secuencia de aminoácidos. Por ejemplo, la parte azul es este N-terminal domain, es el dominio cercano al N-terminal, donde empieza la síntesis de esta proteína. Después está el RBD, que es la parte que se encarga de unirse a la célula de humano, ¿no? A las proteínas de humano. Después está S2, que está aquí en rojo, ¿no? En amarillo, ahí podemos ver la secuencia de aminoácidos que se va a transformar en una proteína, ¿no? Por el ribosoma. Entonces, bueno, aquí está la proteína vista desde arriba, aquí está el trímero de esta proteína. Y entonces esta proteína va a interactuar, ¿sale? Aquí está en la superficie del virus, va a interactuar con la proteína de humano ACE2, ¿no? Esta proteína se encarga de regular la dinámica cardiovascular y el balance de electrolitos en líquidos corporales. Es una proteína transmembranal también, es decir, está en la superficie de las células y atraviesa la membrana, ¿vale? Cruza la membrana. Aquí está muy impresionante, ¿no? El avance de la ciencia, como ahora tenemos la estructura de la proteína ACE2, ¿sale? La angiotensina 2. Además, la tenemos resuelta, unida al dominio RBD, al Receptor Binding Domain, de la proteína del virus, de Spike, ¿sale? Este es un cachito del virus y este es un cacho de la proteína de humano, ¿no? Y podemos ver cómo interactúa para ver cómo funciona. Entonces, aquí está de nuevo, ¿no? En otra representación, aquí está, fíjense, aquí iría la membrana celular, aquí va la membrana celular y aquí está las diferentes partes de la proteína, ¿no? Que lleva a cabo su función y unida al receptor binding domain del virus. Entonces, podemos ver el esquema, ¿no? Que teníamos original, ¿no? Que era una caricatura, pues en realidad tenemos aquí a la proteína ACE2, ¿no? Y este es el coronavirus, ¿no? Entonces, bueno. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de infección? ¿No? Es un proceso bastante complicado. Aquí tenemos la proteína, ¿no? Ahorita está volteada. Aquí está la parte de la corona hacia abajo. Esta sería la membrana del virus, ¿no? Está hacia abajo. Tenemos aquí el receptor binding domain, ¿no? Estaría en rojo, ¿no? Y fíjense que esta proteína todo el tiempo se está abriendo y cerrando, ¿no? Hace este movimiento de arriba a abajo. Y cuando llega a contactar el ACE2, ¿no? Que está aquí representada en verde, se une a esta proteína, ¿no? El ACE2 le quita la subunidad S1, es decir, la primera parte de la proteína de Spike, que la hace con esta pequeña secuencia, ¿no? Expone esta pequeña parte de la proteína que se llama el péptido de fusión, que va a fusionar las dos membranas del virus y la de nuestra célula de forma que pueda internalizar al virus, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el mecanismo que se ha propuesto. Este es un artículo de 2018 que fue propuesto para el coronavirus SARS, ¿no? Pero en realidad para COVID-19 sucede algo similar. Entonces, bueno, pues la proteína Spike es clave para la unión, ¿no? Y para la entrada, ¿no? Es decir, la endocitosis del virus a la célula del hospedero y es la que se encarga de la evasión del sistema inmune, ¿no? Esta proteína, fíjense, aquí está la parte que se le va a quitar, ¿no? Para exponer la parte que va a poder hacer que se fusionen las membranas, ¿no? Es una glicoproteína, eso quiere decir que tiene glúcidos en la superficie, lo cual ayuda a engañar a nuestras proteínas para que la reconozcan, ¿no? Como una proteína, digamos, amiga y que después, ¿no? Nos va a sacar la espada por atrás, ¿no? Y nos va, en realidad traía un virus. Entonces es una glicoproteína, tiene azúcares, ¿no? En todos lados y es una de las proteínas que más cambia, es una de las proteínas que más muta en un virus. ¿Por qué?
pues porque es lo que le va a dar la variabilidad de hospederos, ¿no? Entonces, si no mutara esta, pues siempre tendría que infectar al mismo hospedero, ¿no? Al mismo animal. Pero bueno, es una de las partes del virus que más muta. Bueno, aquí podemos ver justamente cómo cambia de conformación esta proteína, ¿no? Está cerrada, ¿no? Y puede estar abierta interactuando con la proteína AC2, ¿no? Entonces, la dinámica, ¿no? Las proteínas son entidades dinámicas que están todo el tiempo moviéndose, se abren, se cierran, ¿no? Para poder llevar a cabo su función. Y es una de las cosas que más nos interesa en nuestro grupo de investigación. Entonces, acá las preguntas para el expositor, ¿no? Que no se esperen hasta el final. Pueden ir metiendo preguntas en el chat durante la presentación, que después van a ser sintetizadas en un lugar, ¿no? Y bueno, pues la segunda parte, ¿no? Ya sabemos cómo interactúan, ¿no? De manera general, ¿no? Se lleva a cabo el proceso de infección de las proteínas del virus con las proteínas de humano, ¿no? Y bueno, la otra parte que nos interesa es analizar la secuencia del RNA del virus, ¿no? Para poder inferir el origen de él. Tenemos otra vez, ¿no? El RNA. Este RNA, si lo pudiésemos ver así, ¿no? Con un microscopio podemos ver las bases. En realidad, las bases, ¿no? La secuencia del virus la podemos conocer gracias a experimentos de PCR, ¿no? Entonces, bueno, podemos conocer la secuencia del virus. Este virus va a sintetizar las proteínas, ¿no? De acuerdo al código de síntesis de proteínas, ¿no? Tenemos codones que van a generar diferentes aminoácidos, 3 bases que van a generar un aminoácido. En el caso de RNA va directamente del virus de la secuencia de RNA a proteínas, ¿no? No como en humanos que el DNA primero forma el mRNA, es decir, el RNA mensajero y después ya va a la síntesis de proteínas, ¿no? Directamente el RNA va a sintetizar proteínas, lo cual genera que pueda tener un montón de mutaciones, ¿no? Porque no va a haber quien esté checando que esté bien leído el RNA. Entonces, bueno, se sintetizan los aminoácidos a partir de la secuencia del RNA, ¿no? Y pues los aminoácidos van a sintetizar las proteínas, ¿no? En el caso aquí de la que ya conocemos, la proteína Spike. Otra vez el RNA de SARS-CoV-2 tiene 30.000 bases, ¿no? Como ya dijimos, 10 a 14 ORFs, un montón de proteínas. Aquí está la secuencia. Y si podemos ver, ¿no? Con detalle la secuencia, ¿no? Del RNA, ¿no? Aquí estaba nuestro genoma completo del virus. Podemos ver con detalle cuál va a ser la secuencia. Tenemos las bases que puede tener el RNA, ¿no? Y como se estudian estos, ¿no? Para analizar la secuencia, es decir, la podemos comparar, ¿no? Con otros RNAs de otros virus, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí comparo un conjunto de letras, ¿no? Que van a darme la secuencia del RNA con otra secuencia y puedo identificar unas mutaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí cambiamos esta G por A, cambiamos acá otra G por A, esta C por G, ¿no? Entonces puede haber cambios en las secuencias. ¿Por qué? Puede haber sustituciones, ¿no? Es decir, cambiamos una base por otra, que va a hacer que en vez de sintetizar un aminoácido, vamos a sintetizar otro. Puede haber inserciones, ¿no? Es decir, que entre una base extra, o puede haber deleciones, ¿no? Que a la hora de que se reproduzca el RNA del virus, ¿no? Pues se salte una base y entonces se recorra toda la secuencia. Entonces, bueno, estos son procesos normales a la hora de la replicación del RNA. Y entonces podemos comparar las secuencias y ver qué tan parecidas son unas de otras para identificar, ¿no?
quiénes son los parientes más cercanos del virus e identificar de dónde viene el virus, ¿no? Por ejemplo, aquí la secuencia amarilla, ¿no? Que desde luego es inventada, ¿no? Con fines de la presentación, y la secuencia en verde, pues tienen pocos cambios, ¿no? Digamos, tienen pocas mutaciones, pero ya con la azul, ¿no? Que tenemos aquí abajo, pues hay un montón de diferencias, ¿no? Señaladas aquí. Entonces, bueno, pues vamos a decir que estos virus pueden ser parientes cercanos y esta secuencia con la secuencia azul pues es un poco más lejana, ¿no? Además de estas mutaciones, tiene un montón de mutaciones adicionales. Y entonces, siguiendo estas mutaciones, pues se pueden construir árboles filogenéticos, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la secuencia de un virus original, ¿no? Podemos comparar un montón de secuencias y ver, bueno, pues aquí cambió un aminoácido, ¿no? Y entonces toda la familia de esta secuencia, ¿no? Van a conservar esas mutaciones, ¿no? Y esta a su vez va a poder cambiar, ¿no? Y entonces va a conservar otras mutaciones. Así vamos a poder ir comparando las secuencias de los RNAs de los virus o del material genético de cualquier organismo, ¿no? Y vamos a poder saber qué tan parientes son, ¿no? Si son parientes cercanos o no. Entonces, bueno, así podemos seguirlo. En realidad no tenemos la secuencia de todo, ¿no? De todos los animales, de todos los virus. En realidad vamos a tener únicamente unas claves, ¿no? Aquí, no vamos a poder ver algunos intermedios, ¿no? Para saber de dónde vienen exactamente todos. Y es lo que se está buscando, ¿no? Tenemos la secuencia del virus SARS-CoV-2 y se está tratando de buscar, bueno, pues quiénes son los parientes más cercanos para ver de dónde llegó, ¿no? Y poder averiguar de dónde llegó el virus. Con estos procedimientos no podemos hacer árboles filogenéticos, ¿no? Y ver quién es más cercano a quién, ¿no? De acuerdo con con esta representación podemos decir que pues estos dos, ¿no? Son parientes más cercanos que el amarillo, digamos, con el verde, ¿no? Que este amarillo con rosa conserva las mutaciones del rosa, que a su vez conservan las mutaciones del azul, ¿no? Y podemos ir siguiendo las mutaciones en el RNA. Así podemos hacer los árboles filogenéticos, entre más cerca estén, quiere decir que pues, son parientes más cercanos, que mutó hace poquito, ¿no? Y de ahí salieron las dos ramas o familias de virus, ¿no? Entonces, bueno, puede haber construcciones de árboles filogenéticos de estas formas, ¿no? Esta es la forma más común de representarlo. Y podemos analizar la secuencia de SARS-CoV-2, ¿no? Igual como lo estuvimos representando aquí. Y si vemos aquí con detalle estas secuencias, ¿no? Podemos ver, fíjense, aquí está el beta coronavirus de Wuhan, ¿no? Cuando todavía no le cambiaban el nombre exactamente a SARS-CoV-2, se llamaba 2019 N de nuevo coronavirus beta-CoV, ¿no? De Wuhan. Aquí están las secuencias, ¿no? Son muy parecidas. Bueno, más bien son muy parecidas, son el mismo virus, ¿no? Y aquí está su pariente más cercano, es decir, de todas las secuencias que se han estudiado de virus, tenemos esta de BAT-CoV-RAT-G13, ¿sale? Como la más cercana a este beta coronavirus que está infectando a humanos, ¿no? Los numeritos, ¿no? Están basados en la estadística que nos van a decir qué tan fiel es nuestro hallazgo, ¿no? Es un 100% ¿cómo se llama? De probabilidad de que sea, ¿no? Es de estadística bayesiana, etc. Y podemos ver, por ejemplo, MERS-CoV, ¿no? Aquí la enfermedad de MERS del Middle East, ¿no? Que estuvo también causando una epidemia, está bastante lejana, ¿no? Hay un montón de mutaciones antes que originaron otros viruses, ¿no? Aquí está MERS bastante lejos. Está SARS-CoV, ¿no? Que es otro de los viruses que infectaron humano y causan neumonía, ¿no? Está acá arriba. Está también más o menos lejano. En realidad,
el más cercano, como ya dije, es el BAT-CoV RATG13. Después, ¿no? Esta es la figura de un artículo que recién salió, por eso tiene este print que dice Accelerated Article, ¿no? Entonces acaba de salir. Tenemos otra vez, ¿no? Fíjense ya la secuencia, ¿no? De mi árbol filogenético beta-CoV no es el último, ¿no? Aquí hay otros más recientes, que son esto de Manis javanica, ¿sale? Este es otro coronavirus que es muy cercano al beta coronavirus de SARS-CoV-2, pero este es el de pangolín, ¿no? Está bastante relacionado. Entonces lo que se está haciendo es, bueno, vamos a tratar de buscar todos los animales que puedan tener beta coronavirus para ver quién es el que nos trajo ¿sale? Y entonces, bueno, ya sabemos, entonces, haciendo análisis de las secuencias, que el BAT-CoV, ¿no? Este que teníamos aquí, que es el RATG13, ¿no? El RATG13, es 96% parecido a SARS-CoV-2. El de pangolín, ¿sale? Que es este que está aquí, es 91% parecido a SARS-CoV-2. Ya, ¿no? SARS-CoV-1, MERS quedan un poco más lejos, ¿no? Y los virus que causan common cold, ¿no? Es decir, gripa común, están mucho más lejanos. Entonces, bueno, SARS-CoV-2 es pariente cercano de otros coronavirus, por lo tanto es muy probable que haya evolucionado de un virus de murciélago, ¿sale? A pangolín o, ¿no? Que sea un virus recombinante que tenga cachos de uno, cachos del otro, ¿no? Porque sabemos que los beta coronavirus pueden recombinar fácilmente, pero todavía no tenemos exactamente el animal intermediario, ¿no? Sabemos, ¿no? Que pues vienen de los bats, ¿no? Aquí casi todos estos viruses, ¿no? Ancestros a estos coronavirus vienen de murciélago. ¿Por qué de murciélago? Bueno, resulta que los murciélagos para poder volar necesitan ser muy eficientes a la hora de utilizar su energía, ¿no? Entonces, porque la energía, volar cuesta mucha energía. Entonces, casi siempre apagan su sistema inmunológico, ¿no? Tienen un sistema inmunológico, digamos, bastante poco reactivo, de forma que un montón de virus pueden vivir en el bat, en el murciélago, sin causarles enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, igual que nosotros tenemos un montón de virus que no necesariamente nos causan enfermedad, ¿no? Igual los murciélagos. Y entonces la pregunta es, bueno, pues si viene de murciélago directamente a humano, ¿no? Y este ligero cambio de RATG13 se dio más bien en humano, pudo haber sido que ya en humano tengamos el virus SARS-CoV-2 desde hace un rato y muta, ¿no? Dentro del humano, o bien sea una recombinación con el virus de pangolines y después infecte humanos, ¿no? Eso todavía no se sabe por completo porque no hemos encontrado un animal que tenga el virus exactamente igual al que tenemos nosotros. Entonces, la selección natural en un animal hospedero intermediario, antes de la transferencia zoonótica, esto de que pase un virus de un animal a otro, ¿no? Se llama transferencia zoonótica. Entonces, puede ser que se dé cambio en el virus antes de la transferencia zoonótica, ¿no? Y entonces necesitamos encontrar el animal que pueda fungir como huésped intermediario. ¿Para qué? Porque quisiéramos evitar, ¿no? Seguir en contacto con él para seguir trayendo más el virus. O bien, ¿no? Que se haya llevado la selección natural en humano después de una transferencia zoonótica directamente del animal reservorio, es decir, que haya mutado primero en el animal y después se haya podido infectar a humanos. Como ya habíamos contado, aquí está la secuencia del virus, ¿no? Con sus 11, 14 ORFs, y aquí está la proteína Spike. Aquí está la secuencia de la proteína Spike. Y es muy interesante porque este virus SARS-CoV-2 es muy parecido a
el RATG13, fíjense, aquí están, entre más cercano es la secuencia más, digamos, son parientes más cercanos, más cerca se ponen en un alineamiento de secuencias, ¿no? Se buscan las secuencias, se ven cuáles son más similares entre ellas, y aquí tenemos a RATG13. Pero la de pangolín, ¿no? El virus que está en pangolín, que es este, ¿no? Que está aquí 91% similar. En la proteína Spike es mucho más parecido al de nosotros, ¿no? Al SARS-CoV-2. Entonces, fíjense aquí los aminoácidos, ¿no? Es decir, los átomos que interactúan con el ACE2 están señalados aquí en los cuadritos más oscuros. S, T, S, ¿no? L, F, Q, S. Fíjense que estos que son los que interactúan con ACE2 directamente son exactamente los mismos que los de pangolín. No son iguales exactamente a los de murciélago, ¿vale? Entonces, esto nos hace pensar que muy probablemente haya habido recombinación, ¿no? Que hay un animal hospedero donde hayan recombinado estos dos, ¿no? Es decir, mezclados el RNA de ellos para generar SARS-CoV-2. Además, hay una pequeña secuencia, ¿no? Esta que se llama el Polybasic Cleavage Site. Es un sitio que va donde se va a cortar también, ¿no? Esta subunidad S1 de la S2, ¿no? Va a haber un sitio de corte, que es este fragmento, que no lo tiene ninguna de las otras secuencias. Eso nos hace también pensar que hubo ahí recombinación, ¿no? Natural de los virus coronavirus. No se ha encontrado todavía exactamente de dónde viene esta secuencia, ¿no? Que esté generando el SARS-CoV-2. Pero bueno, lo más probable es que haya sido, estos son los dos más cercanos, se sigue buscando de dónde viene. Si vemos, ¿no? Otra vez la estructura de la proteína Spike, aquí la tenemos y tenemos en rojo marcados los aminoácidos, ¿sale? Que son distintos, es decir, los aminoácidos que son distintos entre RATG13 y SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, estos son distintos. Los virus mutan a una gran velocidad cada 2 ciclos, ¿no? Por ahí leí que cada 2 ciclos del virus se inserta al menos una mutación, ¿no? Entonces hay muchísimas mutaciones. Este virus está mutando rápidamente, no tan rápido como para preocuparnos, ¿no? En realidad es de mutación, digamos, moderada, pero aún así bastante importante, lo cual le da la gran diversidad a los virus de poder infectar de repente un hospedero u otro, ¿no? Entonces, bueno, a conclusión tenemos aquí el virus de murciélago, ¿no? Que va a generar los diferentes viruses. SARS-CoV-2, ¿no? Ya sabemos cuál fue el animal intermediario, es el civet. Y de MERS tenemos que fue pues el camello, ¿no? Que causaron otras epidemias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No son los únicos malos, hay un montón de viruses, ¿no? Este es otro, no necesariamente coronavirus, pero el virus de Lendra infectó a caballos y de caballos se pasó a humanos, ¿no? Y pues estos han llegado de murciélagos, ¿no? Pero hay otros que llegan de aves, etc. Y entonces, bueno, estos han podido infectar humanos y en realidad estamos ahorita averiguando cuál es, de dónde vienen exactamente, ¿no? Si fue un intermediario o si fue mutado ya en humanos el virus de SARS-CoV-2. Entonces, bueno, pues modificaciones aleatorias del RNA van a producir modificaciones aleatorias en las proteínas del virus y otras que lo van a hacer, ya sea que se olvide esa mutación, ¿no? Que ese experimento, ¿no? Que todo el tiempo está sucediendo en los viruses, ¿no? Que se generan diferentes secuencias, pase al olvido, o bien que pueda esa modificación aleatoria
modificar la proteína, a las proteínas del virus que van a revitalizar, en nuestro caso, ¿no? Que revitalizó a un coronavirus en una forma que es más contagiosa, más agresiva y pues quizá más resistente, que dio origen a SARS-CoV-2 y que entonces puede infectar a humanos, ¿no? Y pues es lo que nos tiene ahorita encerrados en casa. Entonces, es importante, ¿no? Que tener conocimiento, ¿no? De que sintetizar un virus, ¿no? Un virus, ¿no? A partir de la secuencia es muy complicado. Hay un montón de grupos de investigación, ¿no? Tanto en la Facultad de Química, en la UAM, en el CIMBESTAB, que estudian proteínas. Y es muy importante, ¿no? Estudiar la estructura de las proteínas y su función, ¿no? Para poder averiguar de la estructura, la función de una proteína. Y es una ciencia muy complicada, ¿no? Todavía no sabemos ni siquiera cómo se pliegan las proteínas a partir de una secuencia, ¿no? Si me da una secuencia de DNA o de RNA que después me va a dar un conjunto de aminoácidos que le vamos a llamar una proteína, no sabemos exactamente ni siquiera cómo se pliega, ¿no? Entonces, inventar un virus, ¿no? Modificar un virus a partir del RNA, que digamos que va a hacer una función, es imposible, es una cosa que todavía no sabemos hacer. Si supiéramos hacer eso, ¿no? Decir, voy a modificar esta secuencia del virus, ¿no? Para que haga esto. Si pudiéramos hacer esto, pues podríamos al mismo tiempo, ¿no? Mucho más fácil sintetizar una proteína, ¿no? Modificar una proteína para que se una a Spike y pueda detener la infección, ¿no? Es decir, generar anticuerpos en un instante, ¿no? Entonces, bueno, la ciencia ahorita todavía no es capaz de modificar aminoácidos para sintetizar un virus en particular que pueda infectar humanos, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Es interesante, ¿no? Es importante estudiar la estructura y la función de las proteínas para ver, ¿no? Por ejemplo, cómo funcionan, cómo se pliegan y además cómo interactúan con otras moléculas. Fíjense, aquí esta es una de las imágenes que más me ha atraído durante esta semana pasada, donde tenemos a la proteína que va a sintetizar el virus, ¿no? Digamos que va a leer y va a sintetizar otros RNAs, ¿no? Unida a este fármaco que se llama remdesivir, ¿no? Entonces están estudiando, ¿no? A nivel computacional cómo interactúa la proteína con los fármacos para poder detener el progreso de la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de cosas que faltan por estudiar, hay un montón de áreas de la química, de la bioquímica, que están ayudando a detener esta enfermedad, ¿no? Nosotros tenemos un grupo de investigación en la Facultad de Química en la que hacemos química computacional, ¿no? Estudiamos proteínas y su interacción con otras proteínas, con fármacos, hacemos simulación molecular, estudiamos fisicoquímica de proteínas para ver cómo interactúan, cómo se pliegan, ¿no? Cómo funcionan. Principalmente nuestro grupo de investigación está centrado en enfermedades que causan el mal plegamiento de las proteínas, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de cataratas. Y ahorita estamos empezando a estudiar, pues, o más bien queremos empezar a estudiar, metimos varios proyectos a CONACYT para estudiar variantes mexicanas del virus, ¿no? Aquí ya tenemos la proteína Spike, pero obviamente ya hay varias mutantes en esta proteína en la población mexicana, ¿no? Para ver estas mutaciones, qué tanto pueden modificar a estas proteínas y ver cómo pueden interactuar con anticuerpos o fármacos, ¿no? Que es lo que lo que estamos, bueno, más bien queremos hacer en este tiempo. Y bueno, pues gracias, ¿no? Otra vez, soy Laura Domínguez, profesora de la Facultad de Química del Departamento de Físico-Química de la UNAM. Y pues gracias.
Muchas gracias, doctora Laura Domínguez. Ha sido una presentación bastante didáctica, que es muy importante y se ve la experiencia que tiene en dar clases, porque esto ha sido una clase magistral. Dice aquí, ¿cuál es la principal diferencia entre el SARS-CoV-2 y el SARS-CoV y el SARS-CoV-2? ¿Y por qué el primer SARS no ocasionó una pandemia tan grande como en esta ocasión? Bueno, además de la secuencia, ¿no? Que si nos vamos a la diapositiva donde tenemos SARS-CoV y SARS-CoV-2, podemos ver que no son, su secuencia no es tan similar, ¿no? No son el mismo virus. Pero resulta que el grado de infecciosidad, ¿no? Este parámetro que le llaman R, es distinto para SARS-CoV que para SARS-CoV-2, ¿no? Es mucho más, más propenso se transmite más fácilmente, ¿no? El número de individuos que va a contagiar cada individuo que tenga SARS-CoV-2 es distinto, ¿no? Es mucho mayor al de SARS-CoV normal, ¿no? Al SARS, aquel. Entonces pudieron detener la epidemia antes, ¿no? Antes de que llegara a todo el mundo, porque era mucho menos infeccioso. ¿A qué se debe? Bueno, pues hay que un montón de cosas, ¿no? Cuánto perdura el virus. Sobre todo, una cosa que es muy interesante es el número de días que tarda el sistema en detectar que tiene un virus y en enfermarse, ¿no? Aquí estamos hablando de 14 días y SARS-CoV nada más eran entre 3, 5 días. Entonces hay un montón de tiempo en el que el individuo no sabe que está enfermo, pero que está contagiando a los demás, ¿no? Entonces hay varias cosas, sobre todo estamos hablando a nivel de contagio, pero no a nivel estructural del virus. Estaría genial, es el periodo de incubación, ¿no? Estaría genial poderlo predecir a partir de la secuencia, pero todavía pues, no podemos hacer eso. Muy bien, gracias. ¿De qué se alimenta el virus? El virus no come, digamos, ¿no? Es decir, el virus no es un ser vivo. El virus simplemente es una molécula, ¿no? De proteínas, ¿no? Es una molécula biológica que está hecho de proteínas y pues no come, no, simplemente es una molécula que se puede reproducir. ¿Y cómo se puede reproducir? Porque el humano, ¿no? O el animal hospedero la reproduce. Una vez que internaliza la célula al virus, se libera su material genético, ¿no? Y las células del humano, ¿no? En el ribosoma, si nosotros mismos sintetizamos al virus, ¿no? Entonces ni come ni nada, simplemente a nosotros nos hace daño, ¿no? Gracias. La siguiente, dice, ¿se tiene alguna evidencia experimental relacionada con los residuos de Spike y de ACE2 que interactúan para favorecer el paso del virus a la célula? Sí, pues esto es algo muy impresionante, ¿no? Tenemos evidencia de la estructura completa, ¿no? Tenemos aquí este artículo de 2020, ¿no? Que se llama Structural Basis for the Recognition of SARS-CoV-2 by the Full-Length Human ACE2 de Yan, es un grupo de investigación en China que fue publicado en Science, donde tenemos la estructura del virus, o sea, de la proteína del virus, del dominio RBD, del Receptor Binding Domain, unida ya al receptor ACE2. O sea, la evidencia está ahí, ¿no? Tenemos la estructura, se puede ver con un microscopio, ¿no? Gracias a la criomicroscopía electrónica que le dio el premio Nobel, ¿no? A estos grandes investigadores hace un par de años, hace 2 años, ¿no?
podemos ver la estructura de las proteínas y ver que efectivamente cómo interactúan. Ahora bien, la pregunta es, bueno, pues hay que tratar de que no interactúen. Entonces está buscando, ¿no? Esta proteína Spike es blanco de un montón de terapias, ¿no? Se está tratando, ¿no? En todo el mundo de buscar fármacos que puedan impedir que pueda unirse o pueda reconocer ACE2 a la proteína spike del virus. Pero la evidencia es pues, bastante certera. Muy bien, y justo y relacionado con esta pregunta, la siguiente, ¿podría funcionar un inhibidor de la ACE como tratamiento para COVID-19? Sí, es otra de las cosas que se han propuesto, ¿no? Por eso, de hecho, se ha visto que el, el virus infecta más se ha visto que el virus infecta un poco más o le causa la enfermedad más grave a hombres que a mujeres, porque resulta que los hombres tienen más expresado este receptor ACE2, ¿no? Es lo que se ha visto. Entonces, desde luego, si podemos inhibir, ¿no? Que la producción de ACE2, pues entonces ya el virus no podría infectarnos, ¿no? Pero esta enzima, ¿no? El ACE2, angiotensina 2, es esencial para poder regular la dinámica cardiovascular, ¿no? El balance de electrolitos, etcétera. Entonces, sí, fármacos que digamos, detengan la producción de ACE2 podrían funcionar, pero pues no podemos vivir sin ACE2, ¿no? Sin angiotensina 2. ¿Cuántas mutaciones tienen que ocurrir para que el cambio de la secuencia sea lo suficientemente grande para pensar que ya se trata de un virus distinto? Ok, pues en realidad con una sola, ¿no? Que lo haga hacer otra cosa, pues ya es un virus distinto, ¿no? Exactamente no lo sé. Es una muy buena pregunta, pero en sí las ramas, ¿no? Si esta mutación, si hay una mutación importante que lo lleva a cambiar ligeramente su función, ¿no? Su nivel de infecciosidad, su función, estaría más bien relacionado con qué tanto cambia la función del virus, pero podría ser una sola mutación, ¿no? Con una sola mutación que cause que ya no puede infectar humanos, pues ya sería otro virus. Y cambia estos virus, ¿no? Mutan un montón, ¿no? Dentro de un solo organismo puede haber ya virus mutados y pues depende de que permanezca, ¿no? Que le dé habilidades distintas al virus, ¿no? Ya hay varios virus de SARS-CoV-2 distintos, ¿no? Se ha hablado de una rama del virus S y otra L, que una es más infecciosa, genera una enfermedad más grave que la otra. Y se ha estudiado la población de cuánta de una hay y de la otra, ¿no? Entonces, bueno, pues si nos da que nos dé de la más leve, porque pues el virus está cambiando todo el tiempo. ¿Y por qué cambia? Bueno, pues porque a la hora de que el virus está mutando, ¿no? El virus está siendo replicado, ¿no? Tenemos una proteína que se encarga de copiar la secuencia de RNA y hacer otras, ¿no? Es la RNA polimerasa. No, sí, ya se me... Sí, es la RNA polimerasa. Esta proteína viene en la secuencia del virus y es dependiente de RNA, entonces lee un RNA y genera un montón. Un montón de otros RNAs y después van a ser ensamblados con las proteínas que va a sintetizar la célula en el ribosoma. Pero bueno, esta RNA polimerasa no es puede cometer errores, ¿no? Y como se replica tantas veces el virus, ¿no? Tenemos un montón de viruses cuando una vez que nos infecte,
pues se equivoca una vez a cada rato, ¿no? No es como el DNA que tiene un montón de mecanismos en los cuales se revisa y se vuelve a revisar, por eso los organismos que tenemos DNA no mutamos tan rápido, ¿no? Este RNA directamente, ¿no? Del RNA se lee el RNA y se sintetizan otros RNA y no hay nadie que le haya revisado el trabajo, ¿no? Entonces, por eso, pues se equivoca esta RNA polimerasa y así se generan las mutaciones. No. Dice, ok, y dice, ¿y qué tan cierto es afirmar que el SARS-CoV-2 afecta diferente en diferentes porciones del planeta? ¿Por qué ha mutado? Pues puede afectar a diferentes poblaciones de manera distinta, pues porque tenemos distintos, somos distintos, ¿no? Y algunas poblaciones tienen propensidad a tener otras enfermedades, ¿no? O somos más propensos a tener diabetes y entonces afecta distinto, o bien tenemos más de unas proteínas que de otras, ¿no? Por ejemplo, el caso de los hombres que en principio tienen más ACE2, esta angiotensina 2 que mujeres, ¿no? Entonces, pues por eso puede ser que afecte distinto a una población que a otra, ¿no? Todo es interacción de proteínas con el virus. ¿A qué puede deberse que algunas personas con SARS-CoV-2 resultan negativas en pruebas de PCR? Bueno, en estos casos lo que puede pasar es que en la muestra que tomaron, ¿no? No alcanzaron a tomar, ¿no? Depende de la concentración del virus que tengamos. Entonces, si nos toman una muestra y no alcanzaron a tomar suficiente virus, pues el PCR, que es este mecanismo, ¿no? La reacción en cadena de la polimerasa, lo que hace es busca RNA, ¿sale? Y lo expande, ¿no? Todo el RNA que hay en la muestra lo va a multiplicar un montón de veces y pues si originalmente en la muestra que le tomaron no había suficiente virus, pues no lo va a poder detectar el PCR, no se va a poder amplificar y no se va a detectar. Ok, pero también depende de eso. Voy a leer dos preguntas que creo que están relacionadas. Dice, y entonces en base a esto, ¿podríamos creer la posibilidad de que este virus fue creado en un laboratorio? ¿Sí? Y la otra, permíteme tantito, ¿sí? Dice, es la pregunta de la maestra Rosa María Catalá. Hola Laura, mis alumnos de química orgánica realizaron una actividad basada en el artículo del mismo tema al webinar que se publicó en abril pasado en Educación Química. En respuesta a la pregunta, ¿por qué podemos asegurar que el virus no viene de un laboratorio? La mayoría contestaba que la transferencia zoonótica es claramente convincente. ¿Por qué crees que esté costando tanto encontrar el animal intermediario en esta ocasión? Pues sí, justamente es el problema, ¿no? Porque es el problema, ¿no? ¿Por qué no fue creada en un laboratorio? Sí, exacto, sí. Se puede modificar, ¿no? Desde luego se puede modificar el material genético, ¿no? Por ejemplo, por eso podemos tener organismos genéticamente modificados, etc. Sin embargo, a la hora de hacer estas técnicas, ¿no? Se tiene que insertar junto con el material genético que se inserte en el virus, se insertan diferentes fragmentos que darían evidencia a que se utilizó una de estas técnicas para meter ese cacho de material genético al del virus, ¿no? Y entonces quedaría ahí y lo podríamos ver y lo podríamos seguir, ¿no? Sabemos diferentes mecanismos para hacerlo y quedaría expuesto en el material genético. Además, ¿no? Como les conté, es muy difícil. Si hay un montón de laboratorios que, ¿no? Por ejemplo, en el laboratorio del doctor Miguel Costas, ¿no? En los laboratorios de proteínas de la Facultad de Medicina, en el IBT en Cuernavaca, hay un montón de
laboratorios que se dedican a hacer ingeniería de proteínas. Y entonces hacen, ¿no? Hacen secuencias para sintetizar una proteína con alguna mutación que pueda llevar a cabo otra función, ¿no? Es decir, queremos que una proteína que degrada una cosa ahora degrade plástico, ¿no? Y entonces eso se le llama ingeniería de proteínas. Es tan complicado, ¿no? Poder predecir cómo una mutante va a responder, qué es lo que va a hacer, ¿no? No lo sabemos hacer. Todavía no podemos predecir ni siquiera si se va a plegar la proteína o no después de meterle una mutación. Ahora, meter una mutación enorme, ¿no? O una mutación como es en el caso, o un montón de mutaciones, ¿no? Si estamos hablando de 30,000 bases, meter el 6% de las bases distintas a lo largo de toda la secuencia y poder predecir que pueda sintetizar proteínas, que puedan ensamblar a un virus, que además pueda infectar humanos, no lo sabemos hacer. Si lo supiéramos hacer, podríamos hacer la cura en un instante. Si tuviéramos la tecnología, ¿no? Y el conocimiento para hacerlo, podríamos inventar un mecanismo de inhibición del virus al mismo tiempo, ¿no? O antes, que es mucho más fácil hacer una proteína que se le pegue a Spike para que no nos infecte, ¿no? Entonces, no es tecnología disponible, ¿no? Si hubiese sido así, habría una huella de que se hizo insertando una secuencia y tendríamos, digamos, ¿no? En vez de mutaciones a lo largo de toda la secuencia, tendríamos un cacho de otra, ¿no? Que sería bastante claro en la secuencia del virus. Ok, aquí hay una aclaración. El doctor Gabriel Navarrete hace una aclaración. La enzima ACE2 se llama enzima convertidora de angiotensina, de Ok. angiotensina tipo 2 y convierte la angiotensina 2 en angiotensina 1,7. ¿Sí? ¿Existe algún PDB del complejo de Spike acoplado a ACE2? Sí, 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 sí. Está depositado en el Protein Data Bank. El artículo está citado aquí durante la presentación, pero es un artículo de Nature, lo estoy buscando ahorita, en donde están varias estructuras unidas de ACE2 unidas a la proteína Spike. Aquí está, ya la encontré. Es un Scientific Reports de Robert Kirchdorf y y el grupo encargado es Andrew B. Ward. Es un Scientific Reports. No, esperen, este es el de SARS-CoV unido a ACE2. También están, nada más que no lo estoy encontrando aquí en este instante, sí está la estructura de Spike unida a AC2, pero no tengo el dato exactamente ahorita. Ok, perdón, es que ya llegaron muchísimas preguntas. Esto es interesante, es muy interesante. Voy a leer unas preguntas y me dice, doctora, felicidades por su presentación. Yo no pertenezco a la comunidad científica, pero me uní al webinar con la intención de ampliar mi conocimiento y saber si mi caso pudiese ser de utilidad para algún protocolo de investigación. ¿Sí? ¿Esta mutagénesis impide la creación de una vacuna? Pues sí podría, ¿no? Sí podría impedir que una vacuna sea eficiente, ¿no? Por ejemplo, el virus de la influenza, ¿no? Que muta rapidísimo, entonces generamos una vacuna cada año, en base a la nueva, forma del virus de influenza. Entonces, este virus no muta tan rápido como la influenza, pero si muta lo suficiente, pueden generar una vacuna para la variante del virus de Inglaterra que no funcione en México, ¿no? Entonces, bueno, sí podría impedir que se genere una vacuna. En este caso, dice, ¿existe la posibilidad de mutación por la gran replicación que hay en los 7.238.768 casos en el mundo?
Sí, sí, pues sí. Sí, claro, ¿No? sí. ¿Cómo se obtendría el COVID SARS-2 mexicano para su estudio? Ok. Bueno, eso pues ya se está haciendo, ¿no? En el grupo de investigación, en varios grupos de investigación, ¿no? En Cuernavaca, por ejemplo, en el grupo de Susana López y sé, ¿no? He estado en contacto con Alejandro Sánchez, que está encargado de la unidad de secuenciación. Ellos están secuenciando el virus mexicano y ya tienen identificadas varias variantes, ¿no? Mexicanas. Y de hecho ya hay un artículo publicado de ellos, donde se sabe exactamente, son un montón de autores, donde se sabe, donde se reportan las mutaciones que se han encontrado en algunas de las mutaciones, ¿no? O están trabajando en ello, y se sabe entonces de las secuencias de mexicanos, de dónde vino, ¿no? Sabemos por las secuencias que están reportadas de otros lados del mundo, de dónde llegaron los casos que llegaron a México. Así que sí, bueno, pues ellos Al están inicio de la trabajando presentación, en... perdón, comentó en el curso de introducción a la simulación molecular, me surgió la duda, ¿cómo comparan los conteos de casos de la COVID-19 de los CDC con respecto a los informados por la OMS o por Johns Hopkins? Pues lo que hacía en la clase era justamente tomar los datos de la Johns Hopkins, ¿no? Bajarlos, porque al inicio, cuando empezó la pandemia, todo el mundo graficaba los casos de China, ¿no? Y no los estaban graficando, o al menos los del resto del mundo estaban si se acuerdan, en la página de Johns Hopkins tenían el número de casos totales del resto del mundo, ¿no? Entonces aparecía el mapita y aparecía Estados Unidos, 5 casos, Italia, 20 casos, ¿no? Pero no aparecía la secuencia en tiempo. Y entonces lo que yo le quería mostrar a los alumnos era, pues, el día, ¿no? Cómo iba cambiando con el día para ver la dinámica, ¿no? De la pandemia, ¿no? Si a mí me dicen en México hay 30 casos, pues digo que bueno, pues, pero si me dicen que ayer había 150 casos y hoy hay 30, pues es distinto a decir que si ayer había 29 y hoy hay 30, eso quiere decir que va aumentando, que va disminuyendo. Queríamos saber la dinámica. Por eso extraímos los datos diarios, ¿no? Justamente de la página esta de, de la Universidad Johns Hopkins, ¿no? Y para estudiar la dinámica, ¿no? Y el progreso de la pandemia. Esa era nuestra intención, pero agarrábamos sus datos. Muy bien, gracias. Si la proteína Spike muta fácilmente, ¿se puede alterar para que ésta no tenga afinidad a las proteínas del ser humano? Eso estaría genial, ¿no? El Sí, punto sería, pero bueno, entonces sería en realidad como hacen la vacuna. Entonces hacemos un virus ligeramente modificado, ¿no? Donde el humano reconozca, ¿no? En nuestro sistema inmune reconozca que pues, es un virus y que no nos pueda infectar. claro. Desde luego sería lo ideal, entonces pues tendríamos que generar un virus y además dejar que la gente se infecte de él, ¿no? Es decir, hacer la vacuna, bueno, hacer algo similar, ¿no? Así es como están generando las vacunas, ¿no? Es un virus atenuado en realidad que no es capaz de infectar tan feo. Y en relación con esta pregunta, ¿cómo funcionaría una secuencia que pueda bloquear los 7 aminoácidos conocidos que unen a Spike con ACE2? Eh, entonces sabemos cómo interactúa, ¿no? Tenemos la proteína, las dos proteínas, sabemos qué aminoácidos están interactuando con los del virus y pues podemos generar, no sé, un péptido, ¿no? Un péptido pequeño que se una también a ACE2 y que no deje que entre el virus, ¿no? Una molécula que se una a RBD, ¿no? Al spike de la proteína y que entonces ACE2 no lo reconozca.
Entonces hay varias maneras, ¿no? Hay péptidos, ahorita se están haciendo péptidos, grupos de investigación diseñando péptidos o diseñando moléculas. En realidad ahorita todo el mundo está tratando de hacer, ya sea, pues por donde se pueda, ¿no? Generar vacunas, generar moléculas que detengan la replicación del RNA, moléculas que detengan la interacción, moléculas que detengan que se pueda separar, digamos, ¿no? Este fragmento la spike S1 de la S2, ¿no? En fin, pues ese sería el mecanismo, ¿no? Como... Claro. Dice, ¿tiene una opción sobre el uso de la ivermectina para detener el virus, principalmente en etapas tempranas? Híjole, esa sí no me la sé. Claro, exactamente. Y de hecho, les comunico a las personas que han puesto algunas preguntas asociadas con medicamentos, con tratamientos y todo. Nosotros tenemos el panel de COVID-19, el primer panel que hicimos con farmacólogos, infectólogos, alguien que está directamente en los hospitales probando medicamentos con esto. Y entonces, algunas de sus preguntas podrían ser canalizadas a estos especialistas. ¿Qué programa usan para las simulaciones? Bueno, nosotros usamos, es una pregunta que un montón de personas nos las hacen. Y la respuesta es, según el sapo, es la pedrada. Depende de lo que queramos estudiar, ¿no? Es la herramienta que vamos a utilizar. Casi siempre podemos, pues depende, ¿no? Tal cual. Si queremos estudiar proteínas de membrana, ¿no? Y no queremos hacer algunas o queremos hacer más bien grano grueso, utilizamos GROMACS. Si queremos utilizar metodologías más complicadas de réplicas y de estudiar pH, etcétera, estudiamos AMBER. Si queremos utilizar materiales, utilizamos LAMPS, no sé, ¿no? Depende, casi siempre, la mayoría de las cosas, ¿no? Para proteínas utilizamos GROMACS o utilizamos AMBER. Claro. La mitad de mis alumnos son expertos en GROMACS, la otra mitad son expertos en AMBER. ¿Se sabe cuál es la parte de la secuencia del virus más conservada? Sí, sí se sabe. No tengo aquí el dato, pero hay un montón de análisis por ahí, en toda la literatura que he revisado. Por ejemplo, se puede marcar sobre la estructura del virus, ¿no? En este caso de la proteína Spike, cuál es la región más propensa a mutaciones, ¿no? Entonces sí se puede saber. Ahorita no tengo el dato exactamente, pero, pero sí se sabe, ¿no? De ahí debe haber, por ejemplo, las RNAs, las proteínas encargadas de la síntesis de RNA deben estar bastante conservadas. Es decir, que casi no cambian, a diferencia de las proteínas de interacción, ¿no? Desde luego debe estar esa información disponible, yo ahorita no la tengo. Ya estamos muy cerca de terminar. Las personas con enfermedades raras tienen mayor riesgo de contagio o deceso a comparación de cualquier persona regular. Estas personas ya presentan alteraciones genéticas, translocaciones, duplicaciones de lesiones. Como ejemplo, síndrome de Williams, que tiene de lesión en el 7.Q11.23. Sí, bueno, pues personas que ya están comprometidas, ¿no? Ya sea a nivel del sistema inmune, ¿no? O que no tengan una capacidad pulmonar para aguantar una infección de este tamaño, pues van a ser más propensas a desarrollar la enfermedad grave, ¿no? Personas de edad avanzada, también, ¿no? Su sistema inmunológico está ligeramente
distinto, ¿no? Atenuado, etcétera, y responde distinto y entonces pueden generar enfermedades más graves o variantes de la enfermedad que son más graves, pero pues a nivel molecular está distinto. Es complicado saber, ¿no? Qué es lo que está pasando a nivel de proteínas, digamos, ¿no? Ok, aquí leo un comentario que me parece muy interesante y que creo que podríamos seguir discutiendo posteriormente. La doctora Laura Escobar dice, las secuencias de los virus del SARS-CoV-2 originales de China son muy parecidas a la de los virus que circulan en los Estados Unidos y el resto del mundo. Por esa razón se están desarrollando la vacuna. Puede haber mutaciones en el virus, pero lo relevante es que el sitio de unión del virus al ACE2 no muta. ¿Sí? Es un comentario. Como vemos, yo creo que tendremos que dar por terminada la sesión de preguntas. Como ven, esta pandemia, como alguien decía, hace cuatro meses apenas o 5 lo conocemos y estamos luchando desde diferentes trincheras. Le agradecemos a la doctora Laura Domínguez que nos haya dado con una explicación tan didáctica cómo actúa este virus. ¿Tendrías una manera de concluir esto, por favor, Laura? Bueno, pues la conclusión más importante, ¿no? Que es, yo creo que, pues, importante que se quede es que este virus, ¿no? No fue creado en un laboratorio, no hay huellas, ¿no? Que indiquen en la secuencia del virus que haya sido creado, por un montón de teorías que han surgido, ¿no? Por ahí los israelíes dicen que fueron los ¿no? Sus enemigos, los de Estados Unidos que fueron ahora los suyos, los de China, ¿no? China ha dicho que fue Estados Unidos, en fin, no hay evidencia, ninguna evidencia de que este virus haya sido creado por el hombre, ¿no? Más bien la mutación natural, ¿no? Y el hecho de que estamos invadiendo los espacios de otros animales, ¿no? Nos llevan a estar mucho más en contacto con ellos, dando lugar a que un montón de virus puedan ahora surgir, ¿no? Y mutar para poder infectar humanos. Entonces, más bien la selección natural y no, no hay evidencia alguna, ¿no? De que haya sido creado en un laboratorio. Muy bien, gracias, doctora Laura Domínguez, y te agradecemos infinitamente nos hayas dado tu tiempo para poder hacer esta. Muchas gracias por la invitación, Nacho. Gracias. Y también, si quieren revisar el artículo que escribimos, está en Educación Química. No es, esto fue, cuando lo escribimos muy al inicio de la pandemia, todavía no estaban todos los análisis de las secuencias que ya hay ahorita, entonces, bueno, ya han cambiado ligeramente las cosas, pero pues sí es un artículo de divulgación que puede ayudar a ver cómo se sigue, cómo es que se estudian las secuencias de los virus, ¿no? Nada más hay que agregar que Educación Química es una revista que está disponible y de acceso libre, y eso permite verdaderamente para entender el ABC de este asunto, ¿sí? Definitivamente, ¿sí? Y además hay una actividad didáctica que la doctora Rosa María Catalá también hizo alrededor de esto. Entonces, para quien nos está escuchando y quiere entrar a cómo de la parte didáctica entramos a este tema tan complejo, adelante, están invitados a revisar Educación Química y está libre de acceso. Sí. Sí. Adelante. Entonces, nada más con eso concluimos en esta parte, y lo único que les invitamos es a acercarse a la página de la Sociedad Química de México para que ustedes vean cuáles son todas las actividades que hacemos. Verdaderamente, somos una asociación civil golpeada por todas las situaciones actuales, y entonces ofrecemos muchas actividades en donde lo que tendremos que hacer, como vimos, yo siempre he dicho, en la naturaleza todo es química, ¿sí? Y entonces todo está relacionado con reacciones químicas. Entonces, esas son todas las actividades que hacemos. Tenemos congresos nacionales, una expo química en línea, siempre llamamos al Premio Nacional de Química a los mejores investigadores en docencia, investigación y desarrollo industrial, premios a las mejores tesis
de ciencias químicas. Tenemos secciones estudiantiles en donde hacemos actividades muy particulares para alumnos de licenciatura en diferentes lugares. Tenemos webinars como el que estamos escuchando. Tenemos jornadas académicas, que es de una jornada académica en un día y nos vamos a diferentes universidades del país en donde lo que tenemos es alrededor de un tema particular de química, eventos exclusivos para nuestros socios y además publicamos dos revistas muy importantes, el Journal of the Mexican Chemical Society, que está asociado a la investigación química y se publica totalmente en inglés, el Boletín de la Sociedad Química de México. Además, hay una de las cosas que para nosotros es muy importante, es la divulgación y la formación de nuevas vocaciones en química, y entonces hacemos un festival de química dirigido directamente a estudiantes de primaria, secundaria, exactamente, y además tenemos una tabla periódica monumental en donde a través de diferentes actividades lúdicas damos a conocer el ABC de la química, que son los elementos químicos. Les agradecemos su presencia y los esperamos en los siguientes eventos de la Sociedad Química de México. Y por favor, afíliense a nuestra sociedad. Gracias, buenas tardes.